Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos encontramos en nuestro tercer podcast de Obligados a Reportar. Yo soy Iris Liliana y me encuentro con Miguel Ángel. Bien, hoy vamos a tocar un tema que está causando mucha polémica, pero a la vez es muy preocupante. Y seguramente lo han tocado con vuestros amigos, o lo han visto en redes sociales, o en algún momento lo tocaron en alguna reunión familiar. Y se los pongo a modo de pregunta, ¿no? ¿Estamos viviendo el peor Congreso de la República? Esa es la cuestión que hoy vamos a tocar. Así que tenemos el gusto y el honor, podría decir yo, de tener la presencia del señor Jael Contreras Valenzuela, que es analista político de Cusco. Por favor, unos aplausos, por favor. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, listo, ¿no? Para empezar. Bueno, entonces empecemos. Y a modo de empezar con este análisis, hagamos una especie de radiografía al Congreso. En los últimos meses hemos visto que hay casos de acusaciones a los congresistas, también de discursos, ¿cómo podríamos decirlos, no? Racistas, y una creciente falta de interés de estos políticos por la realidad de las necesidades de los peruanos, ¿no? Entonces, para comenzar con las preguntas, Jael, ¿cuáles son las principales características que definen a este Congreso actualmente? Bueno, sí, en efecto es un congreso que tiene características particulares a diferencia de otros congresos. Podemos empezar, por ejemplo, con la baja popularidad, pero sin embargo eso no es monopolio de este congreso. Todos los congresos han tenido baja popularidad. Eso es a nivel planetario. En Estados Unidos al Congreso se le llama el pantano, porque nadie lo quiere. Eso es un tema mundial. Sin embargo, la cifra que tenemos hoy en día, si la comparas con congresos pasados, en efecto, y es evidente que vivimos un Congreso en el cual parece que hay un consenso por la mediocridad. En congresos pasados hemos visto, por supuesto, congresistas malos como el come oro, el lavapiés, el come pollos, pero eran congresistas que sentían la censura social incluso de sus colegas parlamentarios, y eran retirados o por último expectorados del Congreso. Hoy no, hoy existe una suerte de, digamos, impunidad por todo lo que puedan hacer ellos. No existe forma de que hoy un congresista sea castigado, retirado, censurado. No es posible, ¿no? Vivimos en un Congreso impune, digamos. Así. Claro, parece que hay un escudo, ¿no? Que ellos mismos al final se generan. Y eso como consecuencia tenemos un punto bastante doliente, que es que solamente la población tiene una aceptación del 2% del Congreso de la República, ¿no? Sí, de hecho hay varias encuestas, ¿no? Me parece que tú estás citando la de IEP, la de Ipsos le da 4, ¿no? Me parece que Datum 5, ¿no? Sí, Infobae trabaja con IEP, pero digamos que está viendo un concurso para ver quién es más malo. Si el Congreso tiene 2%, Dina tiene 3%. Y ni hablar del Poder Judicial, que nunca ha sido no soy muy agradecido, digamos, agradable para la población, ¿no? Entonces, sí, ¿y cuál es acá el riesgo? Por lo menos para mí, ¿no? Yo no sé qué podrán pensar, me lo pueden refutar. El riesgo de tener instituciones tan poco valoradas por la población es que la democracia en conjunto como sistema pierde fuerza. Y es por eso que en el último Latinobarómetro, por ejemplo, que mide a toda América Latina las características, el Perú es el país que cree menos en la democracia. Incluso Haití, que es un estado fallido hoy día, no tiene estado Haití, cree más en la democracia que el Perú. El Perú hoy en día no cree en la democracia. ¿Cuál es el riesgo para eso? Caer en autoritarismos. Claro. La idea del tema de la democracia poco a poco se va saliendo de lo que realmente es. Como usted menciona, es un tema que hasta otros países lo consideran más efectivo que nosotros. Ahora se ve que solamente hay cabezas principales que nos manejan, pero realmente no debería ser así. No debería, para nada. Y la cuestión sería esa, ¿no? Que poco a poco vamos a seguir abordándolo durante el podcast. Claro, porque hemos visto que a lo largo de los años se ha cuestionado mucho y se ha acumulado muchos cuestionamientos sobre todas las acciones que están tomando en sí como tal el Congreso, ¿verdad? Y a partir de ello es que se ha generado mucha desaprobación, como ya lo estamos mencionando. Y claro, entre estos temas vienen que hay inhabilitaciones por parte del Congreso, normas que se contradicen entre sí, otros, ¿cómo podríamos decir? Discursos populistas, sí. Incluso propuestas que están siendo consideradas como inconstitucionales, ¿no? Sí. Sí, de hecho toda la retahíla que has mencionado es importante, es muy válida y es un debate que se tiene que instalar actualmente en la sociedad civil, porque no solamente está el tema de la contradicción de las normas, que es un tema por último ya sea técnico, jurídico, sino también normas que van directamente contra el bien social común. Por ejemplo,
han aprobado actualmente el Congreso normas que hacen mucho más difícil capturar a delincuentes. No sé si han escuchado esta norma en la cual necesitas, para que la policía, para que la fiscalía entre en flagrancia, necesita el delincuente tener su abogado al lado. Y si no, no puede entrar la fiscalía, no puede entrar la policía. Entonces, claro, el Congreso hace eso, o una parte del Congreso, gran parte del Congreso, para apoyar a sus propios líderes políticos, específicamente Cerrón, para que tenga espacio para, digamos, margen, ¿no? Para la huida. Pero a cambio de eso ha aumentado la criminalidad de una forma impresionante, sobre todo en Lima y en el norte. Aquí en el Cusco estamos tranquilos, pero ¿hasta cuándo? No lo sabemos. Todos hemos escuchado noticias de Patás, los 13 asesinados. Eso también tiene que ver con la ampliación de Reinfo, que es una ley que se aprobó hace varios años para la formalización de la minería ilegal, que no es lo mismo que informal, pero ilegal, pero que consigo ha traído, porque necesitaba otras normas, la delincuencia. Y eso también es obra del Congreso. Por supuesto, no solo del Congreso, pero ellos han sido y son ahorita el principal poder del Estado. Porque seamos honestos, Dina no gobierna el Congreso. Entonces, uno de los principales arquitectos de los males de hoy es el Congreso. Claro. Y de eso se genera una gran preocupación, que es esta pregunta que viene. ¿Cómo se comporta este Congreso frente a los temas de interés nacional? Porque hay que tomar en cuenta que hay puntos que son realmente necesarios para la población, pero el Congreso, ¿qué hace frente a estas acciones? Sí, o sea, en efecto tenemos varios temas pendientes en el país. Uno es la seguridad, otro es la falta de crecimiento económico que ha desembocado en desempleo, ¿no? Es claro el desempleo hoy en día en todo el Perú. No sé si han revisado cifras. El año pasado se han ido, entre los últimos 2 años, se han ido más de 1 millón de personas del país. 1 millón de personas. O sea, actualmente vive más del 10% del país fuera del Perú. ¿Eso qué significa? El peruano, a diferencia de otros países, por ejemplo, Argentina, el argentino cuando tiene problemas va a la plaza y protesta. El peruano migra. Entonces, actualmente el Perú está viviendo una debacle, digamos, demográfica hasta cierto punto, porque mucha gente está yéndose del país. ¿Y por qué se está yendo? No hay oportunidades, hay ciudades inseguras, sobre todo Lima y el norte, ¿no? Y sobre todo hay una falta de ilusión. La gente ya no se ilusiona con el país. Estamos volviendo a vivir los 80s, cuando hubo 500.000 peruanos se fueron, y los 90s, que fueron 4 millones. Estamos volviendo a vivir eso, y el Congreso no está dando soluciones. Ese yo creo que es el medio del asunto, ¿no? El ente que debería responder, ¿no? Proponer planes para salir de este embrollo en el que estamos, en este agujero en el que estamos, no lo está haciendo. Ese yo considero que es el tema ahí. Claro, acá hay un punto, ¿no? Donde hace años decía Alan García de que si bien es cierto, un PBI puede crecer, la cuestión es cómo se ve, dónde se ve. Si la población sigue ahí sin las oportunidades que usted menciona, ¿no? Y que como consecuencia es la migración a otros países. Sí. Claro, ¿no? Y recordemos, justo como venías mencionando, el tema de que los peruanos no se sienten escuchados, ¿no? Es por eso que hace pocos años pasó el tema de las protestas, donde básicamente todo el sur salía a protestar por sus derechos humanos, ¿no? Y ahora, recientemente, que está pasando el caso en Lima, específicamente el caso de las extorsiones y la inseguridad ciudadana, pues piden que los del sur puedan apoyarles con esas protestas, ¿no? Sí, y es ilógico como en su momento no se apoyaba y ahora sí, pero lo que todos buscamos al final es el apoyo, no el apoyo. Necesitamos que se respeten nuestros derechos humanos, básicamente, y el Congreso, básicamente, no está escuchando que es lo fundamental, ¿no? Los derechos humanos. Sí, en realidad el Congreso hoy en día tiene una sola agenda, ¿no? Cobrar el sueldo, así es. Retribuir a los intereses personales que tienen y llegar al 26. Claro. Lo que pasó en el 22 y el 23, ¿no? Entre diciembre y febrero del 23, a la caída de Castillo, fue un evento muy traumático en el Perú, donde murieron 50 personas por proyectiles, ¿no? Hay otro porcentaje que murieron en las carreteras bloqueadas y bueno, pero 50 personas por proyectiles. Y es un trauma que el Perú no está procesando. ¿Y qué pasa cuando un país o una persona incluso no procesa un trauma? Eventualmente emerge en formas monstruosas. Y esos monstruos vamos a ver en las elecciones del 26. Sí, la Comisión de Derechos Humanos de San José tiene un reporte sobre los casos de violación de derechos humanos en este periodo que tú mencionas. Y por supuesto también ha habido Médicos Sin Fronteras, ONGs internacionales que lo han denunciado. Pero en el Perú ha habido un consenso entre el Ejecutivo, el Congreso, la policía, el Ejército y los medios de comunicación, sobre todo limeños, para fingir que nada ha pasado, que eran terroristas, terrocos. Y hoy vemos que en realidad, al no haber podido resolver ese asunto, estamos viendo que la violencia se desemboca por otro lado, no por las protestas, sino a través de la extorsión, a través de del sicariato, sobre todo en Lima y el norte. Pero
Pero yo también me vuelvo a preguntar, como les digo, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto tranquilos? Yo no sé si va a ser mucho más tiempo, porque eventualmente esto se esparce, es como un cáncer, llega a todos lados. Sé que este país no es un solo país, el Perú no es un solo país, hay muchos países dentro del Perú. El sur es un país, una nación aparte, el Lima es aparte, pero estamos interconectados de alguna forma, ¿no? Y hoy en día con la movilidad es muy probable que pronto llegue a esos temas. Acá también hay un punto interesante, ¿no? Y es acerca de las leyes que son emitidas por el Congreso de la República, ¿no? Por el Poder Legislativo. Y acá es bastante curioso, ¿no? Hay muchos temas que tocar con las leyes. Sí. Pero ¿qué sacan realmente con esas leyes? Hay hasta una ley que dice que con el tema de los días, ¿no? Sacan con el tema de, este día con una ley va a ser emitida la ley de, no sé, de un plato de comida, ¿no? Y tú dices, oye, me están emitiendo una ley sobre festejar un plato de comida. Es cierto, ya, pues me gusta ese plato de comida, ¿no? Pero la cuestión es acá, hay gente que se está muriéndose de hambre, hay gente que en sus negocios está recibiendo granadas o ese tipo de ataques a su propio trabajo. La cuestión es acá, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a poder esperar ahí? Y también la cuestión es acá, ¿cuándo vamos a caer o cuándo va a caer el sur también en ese aspecto? Claro, y acá también hay un punto muy importante y creo que es muy preocupante que hay un caos normativo, como tú lo estás mencionando. Y acá está el tema de que hay normas o leyes que se contradicen con otras vigentes, incluso con la constitucional, ¿verdad? Bueno, les toca el caso de la aprobación del tema de la bicameralidad, sí. Que, bueno, recordemos, en el año 2018 hubo un referéndum, sí, donde el 90% básicamente no aprobaba esta ley, no aprobaba este hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora el Congreso lo aprobó y sin un referéndum. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, en realidad, como tú mismo dijiste, hubo un referéndum en que la población se manifestó totalmente en contra. Sin embargo, este Congreso ha aprobado, y está aprobado, ¿no? Ya está aprobado el sistema bicameral, que se va a restituir lo que era el país hasta antes de los 90. Recordemos que antes de Fujimori el país también era bicameral. Incluso había mucho más legisladores. Hoy en día son 130. Con el nuevo sistema que se está proponiendo va a ser 160. Mucho más, digamos, va a haber dos cámaras, ¿no? Lo que son los senadores y lo que son los diputados. Senadores es una mayor jerarquía. Pero claro, o sea, tu pregunta es esta, no se está respetando la voluntad popular. Así es. Pero claro que no, porque el Congreso en realidad no está legislando para, digamos, para el favor popular. Está legislando para sus propios intereses. Con este nuevo sistema, por ejemplo, hay algo llamado la ley Cabero, ¿no? Para ser senador, uno tendría que tener 40 años mínimo. Pero la ley Cabero, porque Cabero es un congresista que ha legislado para sí mismo y ha dicho que no, puedes tener 40 años o tener menos de 40, pero haber sido antes congresista, su caso particular. Entonces, ese es un ejemplo, creo yo, en el cual están demostrando, ¿no?, que los legisladores están pensando primero en ellos mismos y después en el país. Ahora, hay muchos puntos a favor que se podrían debatir, que es necesario, digamos, un Congreso bicameral, ¿no? Porque somos el país que tiene menos representantes per cápita, o sea, son 130 para un país de 33 millones. O sea, Argentina tiene más de 400 legisladores para un país de 43 millones. Solo Costa Rica, que yo recuerde, es un país que tiene 130 legisladores para un país apenas de 3 millones. Entonces, no somos Costa Rica, tenemos el triple, 10 veces más que Costa Rica. Hay razones para pensar en eso, pero hay que decirlo que no ha sido hecho de la mejor forma. Y además, si uno revisa la norma, y hay muchos legisladores que lo están debatiendo, no tiene sentido, no tiene pies de cabeza, tiene muchos agujeros y va a ser un caos. Lo recordarán el 26, va a ser un caos de interpretación. Claro, aquí hay un punto también interesante. ¿Cuál es el pro y cuál es el contra de esa cámara extra, no? Como se mencionó, hay leyes que de alguna u otra manera esa cámara también la revisa. Sí. Esa podría ser de que, oye, con eso se me va a evitar sacar una ley que pucha, se festeje un día de la comida o algo por el estilo. Pero la cuestión también va por el otro lado. ¿Qué tanta inversión se le va a dar a esos nuevos trabajadores? Sí, uno de los principales, digamos, factores a favor sería la calidad legislativa, ¿no? Se pueden sacar mejores leyes. Hoy, en realidad, al no existir una segunda cámara, hacen una ficción de segunda votación. No sé si han visto en el Congreso. Hay dos votaciones, sí, porque hacen la ficción de que hubiese una segunda cámara. Claro. Con dos cámaras ya no habría segunda votación. Esa segunda votación se haría en la Cámara Superior, que sería la Senados. Entonces, en teoría sí habría una mejor producción legislativa. Esa es la teoría, ¿no? Pero la práctica la realidad es que la forma de selección de los congresistas es pésima.
Vemos cada vez congresistas más, digámoslo, pobres, ¿no? Mentalmente hablando, ni siquiera diría yo académicamente hablando, ¿no? Capaces, porque no requiere en realidad ser ir a la universidad ni colegio, solo se requiere tener más de 25 años, haber nacido en el Perú, nada más. Pero en el pasado había congresistas de una jerarquía política, digamos, social, ¿no? Educativa mucho mayor. Hoy cada vez vemos un deterioro. Entonces, ¿por qué es ese deterioro? Es porque nuestro sistema legislativo de elección de congresistas es muy malo. Por ejemplo, en las últimas elecciones que he votado, por todos los que he votado, ninguno llegó al Congreso. Y en realidad, que yo recuerde, hay una estadística terrible. Creo que solamente los congresistas que han llegado actualmente al Congreso han llegado con el 15% de los votos. Es decir, la mayoría de los peruanos hemos votado por congresistas que nunca han llegado. Es decir, no tienen representación. Actualmente, por ejemplo, hay congresistas que han llegado con 3.000 votos al Congreso. 3.000 votos. En el Cusco, por ejemplo, 10.000, me parece que el que tiene más votos fue Soto, que llegó a 50.000. El que tiene menos llegó con 9.000 votos. 9.000 votos de una región de 1.2 millones de personas. Cusco en particular, ¿no? Y Buro, que es un congresista fujimorista por el extranjero, llegó con 3.000 votos. No tiene representatividad ni legitimidad, ¿no? Es un sistema de elecciones que también falla. Claro. Ahora pasamos al punto de comparación, ¿no? Estamos bastante mal con el tema de la aceptación, ¿no? Que es un 2%. O sea, es muy mala. Pero haciendo una comparación, ¿qué pasó con los anteriores congresos, no? Sí, yo recuerdo claramente congresos pasados que estaban en torno al 10, 14%, ¿no? Algunos 20%. Siempre tienden a bajar. Siempre tienden a bajar. Comienzan con un 40, 30 y tienden a bajar. Al final de su mandato pueden llegar hasta el 10, el 14. Pero acá yo jamás recuerdo, es inédito, ¿no? Es nuevo, ¿no? 2% es inédito. Y incluso, bueno, no vi en el caso del Congreso, pero en el caso de Dina, que tiene 3%, vi que una empresa encuestadora internacional está estudiándola, porque es un caso atípico, está rompiendo la estadística. Porque la estadística juega entre 3 y 5% de error. Dina tiene 3 y Congreso tiene 2. Para la matemática y la estadística eso no tiene sentido. Entonces, DINA y el Congreso es un caso de estudio a nivel internacional de cómo se rompe la estadística. O sea, estamos ahí. Claro, no, pero retrocediendo al pasado para hacer una comparación, ¿no? Hablemos del caso del Congreso Fujimorista de los 90 sí. Y también del caso de cuando hubo disolución del Congreso por parte de Vizcarra en el 2019, ¿no? Son hechos que también marcaron puntos de inflexión en el tema del Parlamento o del Congreso de la República. Bueno, tú, desde tu perspectiva, ¿considerarías que realmente este es el peor Congreso en nuestra historia? Es muy fácil decir que sí, y creo que la respuesta fácil es sí, pero también pensamos que hay matices. O sea, a mí me gusta mucho, hay un historiador, Carlos Contreras, que es muy capo, y él evalúa, por ejemplo, el problema de los cierres del Congreso. Esta no es la primera vez que cierran el Congreso. Cada vez que ha habido un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso ha sido cerrado. El Congreso ha sido cerrado o ha habido un golpe de Estado. En el 42, Bustamante Rivero tenía un Congreso aprista en contra. Claro. Entonces empezaron a pelear. ¿Quién puso orden? Golpe de Estado. Entra Odría. En el 68 había un Congreso de nuevo aprista en contra del Ejecutivo, que en este entonces era Belaunde. ¿Qué pasó? No se ponían de acuerdo. De nuevo, golpe de Estado. El ejército entra y entra Velasco. En el 90 había un Congreso, también de nuevo aprista, en contra de Fujimori. Ahí Fujimori se da autogolpe. El Congreso ya no entra, se da autogolpe en los 90. Y el último golpe que vimos nosotros con Vizcarra, ¿no? El 18, tampoco se ponían de acuerdo, un Congreso fujimorista mayoritario que va en contra del Ejecutivo y hoy ya no hay golpes de Estado con ejércitos. Es Vizcarra el que cierra, pero por una norma que se inventa precisamente para estos casos. Tú dabas, ya no existe, ¿no? Te pierdes la confianza de 2 gabinetes y tú puedes disolver el Congreso. Entonces lo que Vizcarra hace es disolver, precisamente por esta historia que les cuento de confrontaciones. ¿Este es el peor Congreso? No lo sé. Si tantas veces se ha cerrado el Congreso o ha habido golpes de Estado por no entenderse el Congreso y el Ejecutivo, yo diría que ha habido muchos malos Congresos. Lamentablemente no está en el 42, ni en el 68, ni en el 90. Pero bueno, podemos decir que esta es una historia que se repite una y otra vez en este país, una y otra vez. Parece que somos el foco mundial, pero no por ser buenos, sino por estar cayendo más y más con el tema de la aceptación de nuestros representantes, ¿no? Así que esperemos que por lo menos esto mejore con los años. ¿No? Tenemos la expectativa de llegar al 2026 con nuevas propuestas, nuevos candidatos, ¿no? Sí, 42 partidos, ¿sabes? Yo creo que va a haber muchos candidatos. Uy, definitivamente que es todo un cuestionamiento, porque aparte muchos partidos, la elección de senadores y diputados, como le estamos mencionando, para la bicameralidad, pero más allá de esos nombres y caras que hay por el tema del Congreso, ¿se podría definir alguna causa estructural que explique el por qué se sigue repitiendo esto en el Congreso?
Malos legisladores, ¿te refieres? Malos representantes. Hablamos de que siempre hay malos representantes. Nuestro Entonces. sistema electoral para mí está totalmente viciado, no funciona, ¿no? Es como te dan un menú en que todos los platillos son malos, entonces tienes que elegir el menos malo. No, yo recuerdo que había, por ejemplo, en España, ¿no? Hace unos 10 años cuando había unas elecciones de partido, su frase de este partido nuevo que irrumpiera, ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? En el Perú nunca votas con ilusión. En el Perú tú votas por el mal menor, precisamente porque nuestro sistema, digamos, de elecciones propicia que no vayan los mejores, digamos, cuadros, ciudadanos al país. No, acá se ha generado una especie de emprendedurismo político en la cual tú pones tu billete y postulas y ves cómo te va política y económicamente, ¿no? Tanto así que hay muchos empresarios que mandan a sus hijos, ¿no?, al Congreso para hacer carrera. Entonces, nuestro sistema electoral privilegia en primer lugar el dinero, privilegia en segundo lugar la argolla, ¿no? En Lima le dicen networking, pero no es networking, eso es argolla. O sea, hacen un compadrazgo y eligen entre ellos los números. Eso es lo que se privilegia. No se privilegia acá los partidos políticos. Hasta que esto cambie. Hubo un intento, ¿no? Hace unos años, con Vizcarra, me parece, de una reforma electoral. Pero se quedó trunca y hoy el Congreso ha retrocedido, ¿no? Se han eliminado las paritarias, que era una forma de elección primaria, ¿no? Se han eliminado, por ejemplo, también, el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Ya tenemos 45, entonces probablemente el 26 va a ser muy caótico, no veo... Pero hay que ser positivos, pero bueno. Claro, entonces en términos como estudiante universitario, podríamos definir que al congresista, a nuestros representantes en el Congreso se los elige por la vara o el contacto más que por la capacidad. En general es así, hay una cúpula dirigente en cada partido que elige a quienes van a postular a dedo. O sea, las paritarias evitaban eso. En las paritarias era votación interna entre los propios militantes y elegían a los candidatos. Y hoy en día, por ejemplo, hay una cosa llamada voto cruzado, ¿no? Le dan el número y también cifra repartidora. La cifra repartidora hace que las cabezas, me refiero a los que van a la presidencia, los más populares, arrastren al resto, a los números uno sobre todo de su partido. En cambio, había propuestas para que eso no sea así, ¿no? Para que vayan, digamos, en bloque y ya no vayan cada uno pintando uno por todo lado, sino que vayan como un equipo, ¿no? Pero eso se ha sido desestimado, ¿no? Ya no existe esa forma, ¿no? Estamos volviendo a lo de siempre. Sí, como usted menciona, a ver, ya no es tanto por meritocracia, ¿no? Sino ya uno no se gana ese puesto para poder postular, sino es el que tiene más valor, por así decirlo, es el que va. Como usted menciona, ¿no? Son los mismos platos y escoger el que está, digamos... Menos malo. Menos malo. Mal menor. Queremos enfocarnos también, parte de esto del Congreso, ¿no? En las consecuencias que ha estado generando esto en la ciudadanía y sobre todo en el sistema democrático, ¿no? Se siente que hay un vacío en el liderazgo para la sociedad, ¿no? Lo sentimos así realmente. Quisiera preguntarle, ¿no?, más que todo, ¿cómo afecta el Congreso en la democracia y también en la participación ciudadana? Porque vemos que hay desaprobación ciudadana, ¿no? Sí. Sí, el Congreso deteriora en realidad la idea de nuestro sistema democrático como opción viable, ¿no? Y eso se nota claro en las encuestas actuales, ¿no? Cuando tú ves las preferencias políticas para el 26, todos los resultados son pigmeos. El que tiene mayor votación creo que me parece que es Keiko, que tiene 15%, 14%, Carlos Álvarez 10%, pero la inmensa mayoría, como un 50%, 60% dice no sabe, no opina, que en el fondo te dijeron no me interesa. Y no interesarte en la política es también un desencanto, ¿no? Es también una desilusión de nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema político. Y eso es en realidad lo más descorazonador como país, ¿no? Porque si un país no tiene claro a dónde quiere ir y con quién quiere ir, en realidad estamos viviendo permanentemente en un lugar de paso. No somos un país probablemente, nos hacemos acá, nos migramos a otro lado, pero no llegamos a constituirnos todavía una nación. A diferencia de otros países de nuestro entorno, ¿no? Chile, un espejo clásico que siempre nos miramos, siempre es un país en que su nación es clara. Ellos saben a dónde quieren ir. Es una nación cohesionada. En cambio, nosotros estamos en proceso de constituirnos. Probablemente, yo ya creía que nosotros éramos un país con mayoría de edad, ¿no? Ya había cumplido 18 años, creía hace unos años, pero definitivamente no. Somos un país que seguimos en construcción, seguimos en proceso, estamos todavía. Sí, y realmente, porque incluso acá te pongo desde mi perspectiva como estudiante universitaria y como joven, ¿no? Tengo compañeros, ¿no?, que cuando les preguntas, por ejemplo, de política, te van a decir, no me gusta. Evito problemas, te dicen, evito problemas. Y ahí te pregunto, a ver, Ángel, ¿tú qué opinas de la política? ¿Te interesa?
Sí, el tema de la política es un punto bastante importante, más para nuestro desarrollo como sociedad. La idea de votar en blanco o no saber por quién votar no hace, o por lo menos no te va a quitar esa culpabilidad de lo que pase después. No es como que, oye, no sé por quién votar, me lavo las manos y no es mi culpa de lo que pasa. No fue mi culpa que haya sido escogido Castillo, no fue mi culpa que haya sido en la tanda final tales candidatos, o sea, pero en realidad sí es. Sí es. Y el daño nos causamos nosotros mismos. Pero no sabemos eso, es la cuestión. El tema de la desinformación es bastante. Si no logramos por lo menos leer un pedazo de papel acerca de propuestas de un candidato, estaríamos en ceros. Claro, y ahí entra la importancia también de que como estudiantes universitarios nosotros que somos, tengamos que incentivar a la población a través ya sea de nuestros familiares, amigos o entorno social, a que sean parte de la información de la política, porque es necesario, porque básicamente vivimos en un mundo político. Y acá te hago una pregunta, ¿qué papel deberían jugar las instituciones como la prensa, los universitarios o las universidades incluso, o la sociedad civil en cuanto a este contexto, ¿no? Y al tema de las leyes, del Congreso y este tema político en general? Sí, definitivamente las instituciones civiles están apagadas, ¿no? Están automarginadas, diría yo. Por ejemplo, con los colegios profesionales, que se supone que tienen un rol importante en la sociedad para opinar sobre las leyes que los afectan, ¿no? Sobre las normas que salen. Yo veo rara vez algún tipo de actividad en ellos. Las ONGs han tenido alguna actividad en los últimos años, pero bueno, ahora el Congreso les ha bajado, ¿no? El espacio. Pero otros espacios colectivos, ambientalistas, animalistas, todo, tienen una participación cada vez más activa, pero al margen de la política. En otros países ellos se agrupan en frentes, van porque saben a quién pueden tocar representantes y hacer cambios necesarios, ¿no? Pero no está pasando eso en nuestro país. Lamentablemente la sociedad civil está muy alejada. ¿Cómo cambiar eso? No lo sé la verdad. Pero es bueno, las universidades siempre han sido un espacio tradicional donde ha surgido esos cambios, ¿no? Donde ha habido una ebullición de esas ideas. Esperemos que vuelva a ser. Pero sé que la pandemia también ha golpeado mucho a los universitarios y ahora recién se están reorganizando, digámoslo así. Claro, porque, o sea, sí, como universitaria veo que hay centros de estudios, centros donde abordan mucho el tema de la política y cómo el estudiante universitario, cómo los jóvenes pueden introducirse al campo de la política. Tú también has visto esos casos, por ejemplo, la FUC, creo que la Federación Universitaria de Cusco, claro, está promoviendo la participación de los jóvenes en la política. El tema de la participación política en el apartado de los universitarios es bastante importante. Más allá porque te da esa idea crítica del contexto social, ¿no? Sí. Y si uno no tiene esa idea, esos parámetros bien planteados, o sea, ¿cuáles van a ser sus acciones a futuro? ¿No? Estamos ansiosos de esperar a ese tiempo de poder votar, ¿no? Pero la cuestión, ¿estamos preparados para votar? Sería la pregunta en cuestión. Sí, porque, o sea, bueno, desde mi perspectiva yo estoy ansiosa porque todavía falta definir partidos políticos, falta mucho, es 2026 todavía, estamos a semestres básicamente y pues lo que buscamos es información, no solo información, ¿no? Lo que la mayoría quiere es ver propuestas, creo, y también ver la capacidad de quienes están postulando a diferentes cargos o a la presidencia. Presidencia también. Cargos de representación. Sí, lo ideal es, como ustedes lo han mencionado, informarse mejor, leer los planes de gobierno, escuchar las entrevistas, eso es lo ideal. Ojalá podamos hacerlo todo y hay el tiempo, pero son como 45 partidos políticos. Exacto. Sé que es complicado y sé también que hay una tendencia a nivel mundial. La tendencia a nivel mundial ya no es votar con la cabeza, sino votar con el hígado. Es decir, las emociones hoy en día ocupan más espacio al momento de votación. La gente vota desde la molestia. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de gente que ha votado por Donald Trump son gente que está resentida por los anteriores gobiernos que los han olvidado, los han marginado, que han llevado toda la industria a China y los han dejado sin chamba. Entonces, hay mucha gente que ha votado desde la molestia en Estados Unidos. Igual ha pasado acá. Castillo es un hijo de la pandemia. Mucha gente ha pasado desgracias en este país y la gente ha votado desde el corazón o desde el hígado en las elecciones del 21 y Castillo es un resultado de eso. Yo creo que sin pandemia era otro resultado. Y ahora, el 26, va a ser igual. La gente va a votar desde la molestia por la inseguridad ciudadana, la falta de chamba, los asesinados, muertos en las épocas de las protestas. Lo que se avisora, en realidad, hay analistas políticos lo dicen, que el 26 no va a haber un Castillo, va a haber dos en segunda vuelta. Entonces,
el escenario está por ahí, ¿no? Claro, y antes de cerrar esta interesante conversación, queremos tocar una última pregunta que nos parece importante, con mira hacia el futuro más que todo, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia, ¿qué crees que necesita el Congreso para obtener mayor legitimidad, capacidad técnica y sobre todo el compromiso con lo real, que son las necesidades de los ciudadanos? El Congreso y el país necesitan una refundación, creo yo. Una refundación. Cada país ha tenido un momento traumático en el cual ha sido necesario hacer tabla rasa y empezar de nuevo. Cada país ha tenido eso. Francia, por ejemplo, está en su quinta república, así se llama Francia actualmente, la quinta república. España está en el Pacto de la Moncloa, que es lo que surge al final de Franco. Chile vio la concertación a la final de la dictadura de Pinochet. Es necesario también en el Perú hacer una suerte de mesa de concertación y empezar de nuevo, hacer una reforma, una refundación de todo, porque como está ahorita las cosas, no creo que haya mucho futuro, la verdad. Sí. Bien, con eso ya estaríamos llegando a la parte final. Un gusto haberte tenido en este tercer capítulo del podcast, ¿no? Así que vamos a tener más capítulos y esperemos tenerte de vuelta en una próxima ocasión. Listo, gracias. Listo. Así que con eso cerramos nuestro tercer capítulo del podcast. Fuertes aplausos, por favor, que ya con esto vamos avanzando poco a poco. Un agradecimiento también al Club Deportivo Garcilaso, que todos somos hinchas acá. Ya luego sale la pichanga entre todos y con los jugadores también. Y chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Redeporte Obligado y en todas las plataformas nos pueden seguir. Muchísimas gracias. Así que eso sería todo. Bye.